El alba llegaba tarde a San Agustín Etla en aquellos días del otoño de 1876. Una niebla espesa se aferraba a las calles empedradas como si el propio aire tuviera memoria, como si guardara secretos que prefería no revelar con la luz del sol. Los gallos cantaban con una desazón extraña, sus voces quebrándose en el eco de las montañas que rodeaban el pueblo. Había algo en el ambiente que hacía que los perros se escondieran bajo las mesas y que los niños caminaran más cerca de sus madres. En la calle Real, donde las casas coloniales se alineaban como testigos silenciosos de una época que se desvanecía, una construcción de adobe y cal llamaba la atención por razones que nadie sabía explicar del todo. No era la más grande ni la más humilde, pero tenía algo que la diferenciaba, un olor persistente que se escapaba por las rendijas de las ventanas cerradas, un aroma que los vecinos describían de maneras contradictorias. Algunos hablaban de incienso quemado mezclado con algo orgánico y descompuesto. Otros juraban percibir el olor a medicinas amargas, a hierbas que no conocían. Era la casa de María López y Tomás Pérez. María había llegado al pueblo 5 años atrás, cuando apenas tenía 18 años y los ojos aún brillantes de quien cree que el matrimonio puede ser refugio. Venía de un pueblo más pequeño en las montañas, donde su padre había arreglado su unión con Tomás sin consultarle, como era costumbre en aquellos tiempos en que las mujeres eran moneda de cambio entre familias que buscaban alianzas o simplemente deshacerse de bocas que alimentar. Tomás Pérez tenía 35 años, una carpintería modesta y una reputación de hombre trabajador que escondía una naturaleza mucho más oscura. Los primeros meses de matrimonio, María había intentado cumplir con el papel que se esperaba de ella. Levantarse antes del amanecer para preparar el desayuno, mantener la casa impecable, atender las necesidades de su marido sin cuestionar jamás sus órdenes o sus humores. Pero Tomás tenía una manera particular de entender la autoridad marital. Sus manos, curtidas por años de trabajar la madera, encontraban en el cuerpo de María una superficie diferente sobre la cual ejercer su dominio. Los golpes comenzaron sutilmente, como suelen comenzar estas cosas. Una bofetada cuando la comida no estaba a su gusto, un empujón cuando María tardaba demasiado en obedecer una orden. Después vinieron los puñetazos en lugares que no se veían, las patadas en las costillas que la dejaban sin aliento, pero sin marcas visibles. Tomás había aprendido el arte de la violencia doméstica con la precisión de un artesano. Sabía exactamente dónde golpear para no dejar evidencia, cómo usar el miedo como herramienta de control más efectiva que cualquier cadena. María aprendió a caminar pegada a las paredes, a anticipar los estados de ánimo de su marido por la forma en que cerraba la puerta al llegar del taller, por el sonido de sus pasos en el patio. Aprendió que el silencio podía ser supervivencia, que la invisibilidad era a veces la única forma de protección. Los vecinos, si notaban algo, preferían no ver. En San Agustín Etla, como en muchos pueblos de la época, lo que pasaba dentro de una casa entre marido y mujer era asunto privado, territorio sagrado donde no se permitían intrusiones externas. Pero el aislamiento de María no era solo físico. Tomás había cortado sistemáticamente todos sus vínculos con el mundo exterior. No podía recibir visitas, no podía salir sola al mercado, no podía mantener correspondencia con su familia. La casa se había convertido en una cárcel donde ella era la única prisionera y él, el carcelero que poseía todas las llaves. Los años pasaron convirtiendo a María en una sombra de lo que había sido. Su cuerpo se adelgazó hasta quedar solo huesos y tendones. Su piel adquirió el tono grisáceo de quien no ve suficiente luz solar. Pero algo más preocupante comenzó a suceder en aquella casa de la calle Real.
Los vecinos empezaron a notar cambios que no sabían cómo interpretar. Doña Esperanza Morales, que vivía en la casa de enfrente, fue la primera en mencionar los olores extraños. Comenzó como una molestia menor, algo que notaba sobre todo por las tardes cuando abría las ventanas para que entrara el aire fresco. Al principio pensó que venía del mercado, que algún comerciante había dejado pescado descomponiéndose al sol, pero el olor persistía día tras día y parecía concentrarse específicamente en la dirección de la casa de los Pérez. Don Aurelio Vázquez, el comerciante que vivía 2 casas más abajo, comenzó a quejarse de ruidos extraños durante las madrugadas. No eran los sonidos normales de una casa habitada, pasos, conversaciones, el roce de muebles siendo movidos. Estos ruidos eran diferentes. Sonaba como si alguien estuviera cavando, como si herramientas metálicas golpearan repetidamente contra superficies duras. A veces duraban horas, desde las 2 de la madrugada hasta poco antes del amanecer. La señora Carmen Jiménez, partera del pueblo y mujer de gran experiencia en leer los signos del sufrimiento humano, notó algo más inquietante aún. En las pocas ocasiones en que había visto a María salir de la casa, siempre acompañada por Tomás y siempre con la cabeza gacha, había observado en ella una transformación que iba más allá del deterioro físico. Había algo en sus ojos que la partera había visto antes solo en mujeres, que habían perdido la razón por completo. Una mirada vacía que parecía ver cosas que no estaban ahí, o que tal vez veía demasiado claramente cosas que otros preferían ignorar. Los rumores comenzaron a extenderse por San Agustín Etla, como el humo que da nombre a esta historia. Se hablaba de luces extrañas que se encendían y apagaban en la casa durante la noche, de sombras que se movían detrás de las cortinas cuando se suponía que todos estaban durmiendo. Algunos vecinos más supersticiosos comenzaron a murmurar sobre brujería, sobre pactos oscuros y rituales prohibidos. Otros, más pragmáticos, sospechaban que Tomás había comenzado algún tipo de negocio ilegal que requería trabajo nocturno y secreto. Pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba la verdad que se gestaba detrás de esas paredes de adobe. María había comenzado a cambiar de maneras que no eran visibles desde el exterior. Después de 5 años de humillación constante, de golpes que le habían roto costillas y le habían dejado cicatrices internas que jamás sanarían completamente, algo dentro de ella había comenzado a endurecerse. No era valor lo que crecía en su interior, porque el valor implica la posibilidad de elección. Era algo más primitivo y desesperado, el instinto de supervivencia de un animal acorralado que finalmente comprende que no hay escape posible hacia adelante, solo a través del obstáculo que bloquea la salida. Tomás no notó el cambio al principio. ¿Cómo podría haberlo hecho? Para él, María había dejado de ser una persona hacía mucho tiempo. Era un objeto de su propiedad, una herramienta doméstica que a veces funcionaba mal y necesitaba corrección, pero que en general cumplía las funciones para las que había sido adquirida. No prestaba atención a sus expresiones, no escuchaba realmente sus palabras cuando ocasionalmente se atrevía a hablar. María se había vuelto invisible para él, excepto cuando la necesitaba para satisfacer sus necesidades más básicas. Lo que parecía rutina se transformó en un secreto insoportable. Fue en marzo de 1876 cuando los vecinos notaron que ya no veían a Tomás salir de la casa por las mañanas para dirigirse a su carpintería. Su rutina había sido siempre la misma durante años. Salía exactamente a las 7, caminaba por la calle Real hasta llegar a su taller en las afueras del pueblo, regresaba para el almuerzo a las 2 de la tarde y volvía al taller hasta que oscurecía. Pero de repente, esa rutina se rompió sin explicación aparente.
Don Aurelio fue el primero en preguntarse qué había pasado. Como comerciante, tenía la costumbre de observar los patrones de movimiento en el barrio, de conocer los horarios de sus vecinos, porque eso le daba información valiosa sobre el ritmo de vida del pueblo. Cuando Tomás no apareció durante 3 días consecutivos, don Aurelio decidió acercarse al taller para ver si había algún problema. Encontró la carpintería cerrada con candado, con una capa de polvo sobre las herramientas que indicaba que no habían sido tocadas en varios días. No había señales de que Tomás hubiera estado allí recientemente, no había proyectos a medio terminar sobre las mesas de trabajo. Era como si simplemente hubiera desaparecido. Cuando don Aurelio regresó a la calle Real y decidió preguntar directamente en la casa de los Pérez, fue María quien abrió la puerta. La mujer que apareció en el umbral era aún más delgada de lo que recordaba, con ojeras profundas que le daban un aspecto espectral. Vestía un chal negro que le cubría completamente el cabello y parte del rostro, y hablaba en un susurro apenas audible. Tomás había salido de viaje, explicó María. Un trabajo importante en la capital, algo que podía durar varias semanas. No sabía exactamente cuándo regresaría. No había dejado dirección donde contactarlo. Era una oportunidad que había surgido de repente y había tenido que partir de inmediato. La historia tenía lógica, pero algo en la manera de contarla no sonaba del todo convincente. María evitaba el contacto visual, sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba y parecía ansiosa por cerrar la puerta y terminar la conversación lo antes posible. Pero don Aurelio no tenía razones concretas para dudar, así que aceptó la explicación y se retiró. Sin embargo, los olores extraños que habían molestado a los vecinos durante meses se intensificaron notablemente después de la desaparición de Tomás. Lo que antes era una molestia ocasional se convirtió en una presencia constante y nauseabunda que hacía que algunos vecinos evitaran pasar por ese tramo de la calle Real. Doña Esperanza comenzó a mantener sus ventanas cerradas permanentemente, a pesar del calor, porque el olor se había vuelto insoportable. Los ruidos nocturnos también cambiaron de naturaleza. Ya no se escuchaba el sonido metálico de herramientas golpeando superficies duras, pero había algo peor, un raspar constante y rítmico, como si alguien estuviera limando o puliendo algo durante horas y horas. A veces se mezclaba con lo que sonaba como agua corriendo, como si alguien estuviera lavando algo una y otra vez. María había comenzado a salir de la casa con más frecuencia, pero siempre por las tardes cuando había poca gente en las calles y siempre cubierta con el chal negro que se había convertido en su distintivo. Los comerciantes que la atendían notaron que compraba cantidades inusuales de cal, de jabón fuerte, de vinagre. También había empezado a adquirir velas en cantidad, especialmente velas negras, que normalmente se usaban solo para rituales fúnebres. La señora Carmen Jiménez, con su experiencia de partera y su instinto desarrollado para detectar situaciones anómalas, fue quien finalmente decidió que había que hacer algo. No podía seguir ignorando las señales que se acumulaban día tras día. Los olores, los ruidos, la transformación de María, la desaparición de Tomás. Todo apuntaba hacia algo que estaba terriblemente mal en esa casa de la calle Real. Fue Carmen quien se acercó al alguacil municipal, don Florencio Aguilar, un hombre mayor que había servido en las fuerzas de Benito Juárez y que tenía reputación de ser justo, pero también de no actuar sin evidencia sólida. Carmen le expuso sus preocupaciones con el cuidado de no sonar como una mujer histérica o supersticiosa, centrándose en hechos concretos. La desaparición de Tomás, los olores persistentes, el comportamiento extraño de María. Don Florencio escuchó con atención, pero su primera reacción fue la cautela. No podía irrumpir en el hogar de una familia sin una causa justificada,
y las sospechas de los vecinos, por bien intencionadas que fueran, no constituían evidencia legal. Además, si Tomás realmente había salido de viaje por trabajo, una investigación precipitada podría causar problemas innecesarios para todos los involucrados. Pero el alguacil era también un hombre experimentado que había aprendido a confiar en sus instintos. Decidió hacer algunas averiguaciones discretas antes de tomar una decisión. Visitó la carpintería de Tomás. Habló con algunos de sus clientes habituales. Trató de determinar si realmente había algún trabajo importante que pudiera haber requerido un viaje súbito a la capital. Lo que descubrió lo inquietó profundamente. Ninguno de los clientes de Tomás sabía de ningún proyecto especial. No había pedidos pendientes que requirieran trabajo fuera del pueblo. No había contratos que pudieran justificar un viaje prolongado. Más aún, varios clientes tenían trabajos encargados que Tomás había prometido entregar en esas fechas, compromisos que un artesano responsable jamás habría abandonado sin aviso. Don Florencio decidió que era hora de hacer una visita oficial a la casa de la calle Real. Cuando los agentes forzaron la puerta, el aire mismo se volvió prueba del crimen. El olor que había molestado a los vecinos durante meses se concentró en una oleada nauseabunda que hizo que varios de los hombres que acompañaban al alguacil tuvieran que salir inmediatamente a la calle para evitar vomitar. Era un aroma compuesto de putrefacción, de cal, de productos químicos fuertes y de algo más que ninguno de ellos pudo identificar completamente, pero que les produjo una sensación inmediata de terror primitivo. María estaba sentada en la sala principal cuando entraron, vestida completamente de negro y con una expresión de calma absoluta que contrastaba dramáticamente con el caos olfativo de la casa. No mostró sorpresa ni resistencia cuando don Florencio le explicó que tenían orden de registrar la vivienda. Simplemente asintió y se quedó sentada, con las manos cruzadas sobre el regazo, observando cómo los oficiales comenzaban a moverse por las habitaciones. La cocina fue el primer lugar donde encontraron evidencias de que algo terrible había ocurrido allí. El suelo de piedra había sido lavado y restregado hasta el punto de que algunas áreas mostraban desgaste visible, como si hubieran sido sometidas a limpieza obsesiva durante semanas. Pero entre las junturas de las piedras, en los lugares que eran imposibles de limpiar completamente, quedaban restos de algo que parecía ser sangre seca. Las paredes también mostraban señales extrañas. Había áreas donde la cal había sido aplicada recientemente, parches irregulares que no coincidían con el resto de la superficie. Cuando rasparon algunas de estas áreas, encontraron debajo manchas oscuras que se extendían desde el suelo hasta varios palmos de altura. Pero fue en el patio trasero donde hicieron el descubrimiento que confirmaría todas las sospechas más terribles. La tierra en varios puntos del pequeño jardín había sido removida recientemente y luego apisonada con cuidado obsesivo. Las plantas que antes crecían allí habían sido arrancadas y reemplazadas con flores de cementerio, principalmente cempasúchil y crisantemos, plantados en patrones que no seguían ningún diseño decorativo lógico, sino que parecían marcar ubicaciones específicas. Cuando comenzaron a excavar en el primer punto marcado por las flores, no tardaron en encontrar lo que quedaba de Tomás Pérez. El hallazgo fue tan perturbador que el alguacil tuvo que suspender temporalmente la excavación para permitir que sus hombres se recuperaran. Lo que encontraron no era simplemente un cuerpo enterrado. Era la evidencia de un proceso sistemático y meticuloso que había durado semanas, tal vez meses. Tomás había sido desmembrado con una precisión que sugería conocimiento anatómico, o al menos una paciencia y determinación extraordinarias.
Los huesos habían sido limpiados completamente de tejido blando. Algunos mostraban señales de haber sido hervidos, otros de haber sido tratados con sustancias químicas corrosivas. Las piezas estaban separadas y enterradas en diferentes ubicaciones del patio, cada una marcada cuidadosamente con flores específicas. Pero lo más perturbador no era solo el estado de los restos, sino la evidencia de que todo el proceso había sido llevado a cabo dentro de la casa. La cocina había sido convertida en un laboratorio macabro, donde María había trabajado día tras día, noche tras noche, para hacer desaparecer todo rastro del hombre que había sido su tormento durante 5 años. Los investigadores encontraron herramientas que habían sido adaptadas para propósitos que ningún artesano había imaginado jamás. Cuchillos de cocina afilados hasta convertirse en instrumentos quirúrgicos improvisados, ollas y recipientes que mostraban residuos de sustancias que habían sido usadas para acelerar la descomposición, sistemas de poleas instalados en las vigas del techo para facilitar el manejo de pesos que una mujer de la complexión de María no podría haber movido de otra manera. Pero tal vez el descubrimiento más inquietante fue un diario que María había mantenido durante todo el proceso. Escrito en una letra pequeña y meticulosa, documentaba cada paso del trabajo que había realizado, con un detalle técnico que rozaba la obsesión científica. El expediente decía una cosa, pero las paredes contaban otra. Las páginas del diario revelaban una mente que había planificado meticulosamente no solo el asesinato de Tomás, sino todo el proceso posterior. María había estado preparándose durante meses, estudiando anatomía en libros que había conseguido de manera misteriosa, experimentando con diferentes métodos de descomposición, usando animales muertos que encontraba o que sacrificaba específicamente para sus pruebas. Pero el diario también revelaba algo más complejo y perturbador: la transformación gradual de María de víctima a victimaria. No había sido un cambio súbito motivado por la desesperación, sino un proceso lento y calculado de recuperación del poder. Cada página mostraba cómo había ido tomando control de pequeños aspectos de su vida, cómo había aprendido a usar el miedo que Tomás le causaba como combustible para planificar su venganza. Las entradas más tempranas del diario describían fantasías de escape, planes para huir durante la noche, cartas nunca enviadas a familiares pidiendo ayuda, estrategias para convencer a algún vecino de que la protegiera. Pero gradualmente, las fantasías de escape fueron siendo reemplazadas por fantasías de eliminación. María había llegado a la conclusión de que no había lugar en el mundo donde pudiera esconderse de Tomás, que él la encontraría sin importar cuán lejos corriera, y que la única libertad posible era un mundo donde él ya no existiera. El proceso había comenzado con experimentos aparentemente inocentes. María empezó agregando pequeñas cantidades de hierbas medicinales a la comida de Tomás, no para envenenarlo, sino para estudiar cómo reaccionaba su organismo, para entender qué sustancias podía detectar y cuáles pasaban inadvertidas. Gradualmente fue aumentando las dosis, observando cómo los síntomas se manifestaban, cómo podía controlar el nivel de malestar sin crear sospechas. Durante meses, Tomás sufrió episodios inexplicables de náusea, mareos, dolores abdominales que los curanderos locales no sabían cómo tratar. María lo cuidaba con una dedicación que él interpretó como devoción matrimonial, sin imaginar que cada gesto de cuidado era en realidad parte de un experimento más amplio. Cuando finalmente decidió que era momento de actuar de manera definitiva, María había desarrollado un conocimiento íntimo de cómo funcionaba el cuerpo de su marido, cuáles eran sus fortalezas y debilidades, cómo podía manipular su estado físico sin despertar sospechas. La muerte de Tomás
había ocurrido durante una de las noches de violencia doméstica que se habían vuelto rutinarias en esa casa. Pero esta vez, cuando Tomás se desplomó después de golpearla con particular brutalidad, no se levantó nunca más. María había logrado dosificar perfectamente una mezcla de plantas venenosas que había estado administrando gradualmente durante semanas, calculando el momento preciso en que el esfuerzo físico de la golpiza sería suficiente para desencadenar un colapso cardíaco fatal. El diario describía con detalle, escalofriante, cómo María había pasado varias horas simplemente observando el cuerpo de Tomás, asegurándose de que realmente estaba muerto, experimentando por primera vez en años una sensación de paz completa. No había remordimiento en sus palabras, no había arrepentimiento, solo una satisfacción fría y calculadora, y la comprensión inmediata de que ahora comenzaba la parte más difícil de su plan. Porque María sabía que la muerte de Tomás no sería suficiente para garantizar su libertad. En un pueblo pequeño como San Agustín Etla, la desaparición súbita de un hombre conocido despertaría inevitablemente sospechas. Las autoridades investigarían, harían preguntas, examinarían la casa. Si encontraban el cuerpo, María sería ejecutada sin juicio, porque ningún tribunal de la época consideraría justificado el asesinato de un esposo por parte de su mujer, sin importar las circunstancias. La única manera de sobrevivir era hacer que Tomás desapareciera completamente, como si nunca hubiera existido. Durante las siguientes semanas, María trabajó con una dedicación que rayaba en la obsesión artística. Había convertido su cocina en un taller donde aplicó todo lo que había aprendido de sus experimentos previos. Sabía exactamente qué temperatura debía mantener el agua para acelerar la descomposición, sin crear olores demasiado intensos. Sabía qué productos químicos usar para neutralizar los fluidos corporales. Sabía cómo disolver los tejidos blandos sin dañar los huesos que tendría que enterrar por separado. El proceso había sido lento y meticuloso, realizado principalmente durante las noches para evitar que los vecinos notaran actividad inusual durante el día. María trabajaba con la paciencia de un artesano experto, tomándose el tiempo necesario para hacer cada paso correctamente, documentando cada detalle en su diario como si fuera un manual técnico para futuros practicantes de su arte macabro. Pero incluso con toda su planificación, no había podido evitar completamente los olores que eventualmente alertaron a los vecinos. La química de la descomposición es implacable, y por más productos que usara para enmascarar o neutralizar los aromas, siempre quedaban rastros que una nariz sensible podía detectar. Los ruidos nocturnos que habían inquietado a don Aurelio eran el sonido de María trabajando con las herramientas que había adaptado para su propósito, el raspar de los huesos siendo limpiados, el golpear de los utensilios contra las superficies de trabajo. Era el sonido de una mujer recuperando su libertad centímetro a centímetro, hueso por hueso. Cuando las autoridades finalmente arrestaron a María, ella no opuso resistencia. Había sabido desde el principio que eventualmente sería descubierta, que su plan tenía una fecha de caducidad incorporada, pero había calculado que tendría al menos unos meses de libertad absoluta antes de que eso ocurriera, meses en los que podría vivir sin miedo por primera vez en años, y eso había valido la pena el riesgo. El juicio de María López se convirtió en el evento más comentado en la historia reciente de San Agustín Etla. La sala del tribunal se llenaba cada día con curiosos que llegaban desde pueblos vecinos, atraídos por las descripciones cada vez más exageradas que circulaban sobre el caso. Los periódicos de la capital enviaron reporteros, y pronto la historia se extendió por todo Oaxaca, luego por el país entero.
pero la cobertura mediática del juicio reveló tanto sobre la sociedad de la época como sobre los hechos del caso mismo. Los reporteros, todos hombres, describían a María usando un lenguaje que la presentaba como un monstruo antinatural, una aberración que había violado no solo las leyes divinas y humanas, sino el orden natural que establecía la sumisión femenina como virtud fundamental. Los artículos periodísticos hablaban de la bestia de San Agustín Etla, de la mujer demonio que profanó la institución sagrada del matrimonio. Describían su apariencia física con detalles morbosos, enfatizando su delgadez extrema, sus ojos hundidos, su piel pálida, como si estos fueran síntomas visibles de la maldad que llevaba dentro más que consecuencias de años de maltrato y desnutrición. Ningún periódico mencionó las cicatrices que los médicos forenses habían documentado en el cuerpo de María durante los exámenes previos al juicio. Costillas que habían sanado incorrectamente después de fracturas múltiples, marcas permanentes de quemaduras de cigarros, cicatrices de cuchillos en lugares que normalmente estaban cubiertos por la ropa. La evidencia física de años de tortura sistemática fue ignorada sistemáticamente por una prensa que prefería la narrativa simple del monstruo femenino sobre la historia compleja de una víctima que se había convertido en victimaria. El fiscal, un hombre joven ambicioso que veía en este caso una oportunidad para hacer carrera, construyó su argumento sobre la premisa de que María había planificado el asesinato desde el principio de su matrimonio, que había usado su condición de esposa como una máscara para ocultar sus instintos asesinos. Presentó el diario como evidencia de una mente criminal sofisticada, sin mencionar que las primeras entradas mostraban claramente a una mujer desesperada buscando formas de escapar, no de matar. La defensa de María fue asignada a un abogado de oficio mayor, don Sebastián Moreno, que había manejado principalmente casos de robos menores y disputas de tierras. No tenía experiencia con casos de homicidio, y menos aún con casos que involucraran violencia doméstica, un concepto que apenas existía en el vocabulario legal de la época. Don Sebastián hizo lo que pudo con los recursos limitados de que disponía, pero se enfrentaba a una corriente social que había decidido de antemano que María era culpable no solo del asesinato de Tomás, sino de violar el orden natural de las cosas. Los testigos que declararon durante el juicio pintaron un cuadro contradictorio de los años de matrimonio de María y Tomás. Los vecinos que habían notado los olores y ruidos extraños testificaron sobre el comportamiento sospechoso de María después de la desaparición de su marido. Los clientes de la carpintería de Tomás hablaron de él como un hombre trabajador y responsable, sin mencionar que varios de ellos habían sido testigos de episodios de violencia doméstica que habían preferido ignorar. Doña Carmen Jiménez, la partera que había alertado originalmente a las autoridades, fue uno de los pocos testigos que intentó presentar evidencia del maltrato que María había sufrido. Describió las heridas que había observado, el deterioro físico progresivo, el miedo visible en los ojos de María durante los pocos encuentros que habían tenido. Pero su testimonio fue desestimado por el tribunal como especulaciones femeninas sin base legal sólida. El momento más dramático del juicio llegó cuando María finalmente tuvo la oportunidad de testificar en su propia defensa. Durante semanas había permanecido sentada en silencio, observando cómo fiscal, defensor, testigos y jueces debatían sobre su destino sin que su voz fuera escuchada. Cuando finalmente se le permitió hablar, muchos esperaban lágrimas, súplicas de perdón o tal vez una confesión completa que satisficiera la curiosidad morbosa del público. En cambio, María habló con una voz clara y serena que sorprendió a todos los presentes. No negó los hechos de los que se la acusaba,
pero tampoco pidió clemencia. Describió con detalle escalofriante los años de maltrato que había sufrido, no como justificación para sus actos, sino como contexto necesario para entenderlos. Habló de las noches en que había rogado por la muerte como alivio, de los días en que había considerado el suicidio como la única forma de escapar, de los momentos en que había perdido la esperanza de que alguien viniera a ayudarla. Tomás Pérez murió como vivió, declaró María ante el tribunal silencioso, ejerciendo violencia sobre alguien más débil que él. La diferencia es que esa noche, por primera vez en 5 años, yo no era la más débil. Sus palabras causaron un revuelo en la sala que el juez tuvo que controlar, llamando al orden repetidamente. Pero María no había terminado. Con la misma voz serena, describió el proceso de deshacerse del cuerpo no como acto de locura, sino como trabajo necesario para su supervivencia. Habló de las semanas de labor meticulosa como si describiera cualquier otra tarea doméstica, con un pragmatismo que perturbó profundamente a todos los que la escucharon. No pido perdón, continuó María, porque no siento que haya cometido un crimen contra un hombre. Eliminé a una bestia que me torturaba día tras día, que me había convertido en prisionera en mi propia casa, que me golpeaba hasta dejarme inconsciente y luego esperaba que le sirviera la cena como si nada hubiera pasado. Si eso es un crimen ante la ley, entonces la ley protege a los monstruos y castiga a quienes se defienden de ellos. El silencio que siguió a estas palabras fue tan completo que se podía escuchar el vuelo de las moscas alrededor de las lámparas de aceite del tribunal. Ninguno de los hombres presentes, ni el juez, ni el fiscal, ni los reporteros, ni los espectadores, sabía cómo responder a una confesión que era simultáneamente admisión de culpa y acusación contra el sistema que la juzgaba. El veredicto, cuando finalmente llegó, fue una conclusión inevitable, dado el contexto social de la época. María López fue declarada culpable de asesinato en primer grado y profanación de cadáver. La sentencia fue muerte por fusilamiento, que sería ejecutada en la plaza principal de San Agustín Etla, como ejemplo para otras mujeres que pudieran considerar desafiar la autoridad marital. Pero la historia de María no terminó con la sentencia. Durante los meses que pasó esperando su ejecución en la cárcel municipal, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Las mujeres del pueblo, que habían permanecido calladas durante el juicio, comenzaron a visitarla clandestinamente. Llegaban por las noches, cuando los guardias estaban distraídos, o durante las horas de la siesta, cuando las calles estaban vacías. Venían para escuchar su historia de primera mano, no la versión distorsionada que habían leído en los periódicos o escuchado en los chismes del mercado. Querían entender cómo una mujer como ellas, una mujer que había comenzado su matrimonio con las mismas esperanzas y miedos que todas conocían, había encontrado la fuerza para hacer lo que ninguna de ellas se había atrevido siquiera a imaginar. María les contaba su historia sin dramatismo, con la misma voz serena que había usado en el tribunal. Pero para estas mujeres, muchas de las cuales llevaban sus propias marcas ocultas de violencia doméstica, sus palabras tenían un poder que los jueces y periodistas no habían comprendido. No era la historia de un monstruo, sino la historia de una transformación. Cómo una víctima había recuperado el control de su destino incluso al costo de su propia vida. Estas visitas secretas se convirtieron en una red de comunicación subterránea que se extendió más allá de San Agustín Etla. Las historias de María llegaron a otros pueblos, donde otras mujeres las recibieron como semillas de una idea que había sido impensable hasta ese momento, que la sumisión no era destino inevitable, que la violencia podía tener consecuencias, que incluso las más débiles podían encontrar maneras de defenderse.
La ejecución de María estaba programada para el amanecer del 15 de octubre de 1876. Pero la noche anterior, algo inexplicable ocurrió en la cárcel municipal. Los guardias que hacían la ronda nocturna encontraron la celda de María vacía, con la puerta cerrada desde adentro y sin señales de violencia o forcejeo. Las barras de la ventana estaban intactas, las paredes no mostraban evidencia de túnel o escape. María había simplemente desaparecido. La búsqueda que siguió fue exhaustiva, pero infructuosa. Las autoridades registraron cada casa del pueblo, interrogaron a todos los residentes, ofrecieron recompensas por información. Pero era como si María hubiera sido tragada por la tierra, como si hubiera dejado de existir tan completamente como había hecho desaparecer a Tomás. Los reporteros que habían venido a cubrir la ejecución se quedaron para investigar la fuga, pero sus artículos gradualmente cambiaron de tono. Lo que había comenzado como cobertura periodística straightforward se convirtió en algo más parecido a literatura fantástica. Escribían sobre apariciones, sobre una mujer vestida de negro que algunos habitantes juraban haber visto caminando por las calles durante las noches sin luna, sobre voces susurrando en el viento que parecían venir de la casa abandonada de la calle Real, porque la casa de María y Tomás se había vuelto inhabitable después de los descubrimientos del juicio. Los propietarios no conseguían inquilinos dispuestos a vivir en un lugar donde habían ocurrido cosas tan terribles. Los vecinos evitaban pasar por esa sección de la calle Real, especialmente después del anochecer. Y gradualmente la casa comenzó a mostrar los signos del abandono. Ventanas rotas, puertas que se abrían y cerraban con el viento. Maleza creciendo en el patio donde habían estado enterrados los restos de Tomás. Pero lo más extraño era que la casa parecía mantener vida propia. Los vecinos reportaban luces que se encendían y apagaban en las habitaciones vacías. Sombras que se movían detrás de las ventanas sin cristal, sonidos que no podían ser explicados por el viento o los animales pequeños que habían hecho sus nidos entre las ruinas. Y comenzaron los incendios. El primero ocurrió apenas una semana después de la desaparición de María. Los vecinos despertaron en la madrugada por el olor a humo, pero cuando salieron a las calles no encontraron fuego visible en ninguna parte. El olor era intenso y persistente, como si algo estuviera quemándose muy cerca, pero no había llamas, no había cenizas, no había evidencia física de combustión. El humo parecía originarse en la casa abandonada, pero cuando las autoridades inspeccionaron el interior, no encontraron señales de fuego. Sin embargo, el olor persistía, concentrándose especialmente en la cocina donde María había realizado su trabajo macabro, como si las paredes mismas hubieran absorbido el aroma y ahora lo liberaran gradualmente. Los incendios fantasmas se repitieron con frecuencia irregular. A veces pasaban semanas sin que ocurriera nada. Otras veces el olor a humo despertaba a los vecinos varias noches consecutivas. Siempre con la misma característica: olor intenso sin fuego visible, humo que parecía surgir de la nada y desaparecer sin dejar rastro. Los habitantes más supersticiosos del pueblo comenzaron a desarrollar teorías sobre el origen de estos fenómenos. Algunos creían que era el alma de Tomás, condenada a quemar eternamente por los pecados que había cometido en vida. Otros pensaban que era María, que había regresado desde donde quiera que hubiera escapado para atormentar el lugar donde había sufrido tanto. Pero gradualmente se estableció una interpretación que se volvió dominante. La casa estaba quemando los recuerdos de la violencia que había albergado, purificándose lentamente de los horrores que había presenciado. El humo era el aroma de las pesadillas que se convertían en cenizas, el olor de los secretos que finalmente se liberaban. Esta interpretación transformó la percepción de la casa abandonada.
Lo que había comenzado como lugar de miedo se convirtió en símbolo de algo más complejo. Las mujeres del pueblo empezaron a verla como monumento involuntario a la resistencia femenina, como evidencia física de que incluso las víctimas más indefensas podían encontrar maneras de recuperar el poder. La casa se convirtió en destino de peregrinaje no oficial. Mujeres de pueblos lejanos llegaban para verla, para caminar por la calle real y respirar el aroma a humo que persistía en el aire. Algunas dejaban flores silvestres en el umbral, otras encendían velas que colocaban entre las ruinas del patio trasero. No era adoración lo que expresaban, sino reconocimiento, el reconocimiento de una historia que resonaba con sus propias experiencias de silencio y sufrimiento. Los años pasaron y la casa siguió deteriorándose, pero los incendios fantasma continuaron. Se convirtieron en parte del ritmo natural de San Agustín Etla, como las lluvias estacionales o las festividades religiosas. Los niños crecían escuchando historias sobre la Casa del Humo, cómo había llegado a conocerse, y aprendían a distinguir entre el olor del fuego real y el aroma sobrenatural que emanaba de las ruinas. Para cuando llegó el nuevo siglo, la historia de María López había sido completamente transformada por la tradición oral. Los hechos concretos del caso, los documentos legales, los reportes periodísticos, los testimonios del juicio, habían sido gradualmente reemplazados por una narrativa más fluida y simbólica que decía tanto sobre las necesidades emocionales de quienes la contaban como sobre los eventos históricos reales. En algunas versiones de la leyenda, María había sido una curandera poderosa que había usado magia negra para vengarse de un marido cruel. En otras, era un espíritu vengativo que castigaba a los hombres violentos de toda la región. Había versiones que la presentaban como santa no oficial, protectora de mujeres maltratadas, y versiones que la describían como demonio que seducía a esposas infelices para que mataran a sus maridos. Pero todas las versiones mantenían ciertos elementos constantes. Una mujer que había sufrido violencia doméstica durante años, un punto de quiebre que había llevado a la eliminación de su agresor y una desaparición misteriosa que había permitido que su historia se convirtiera en mito viviente. La Casa del Humo se convirtió en parte del paisaje cultural de Oaxaca. Escritores y artistas de la capital llegaban para inspirarse en la atmósfera gótica del lugar, para capturar en sus obras el contraste entre la belleza colonial del pueblo y la oscuridad de los secretos que guardaba. Algunos pintores crearon representaciones románticas de María como figura trágica, otros la retrataron como símbolo de resistencia femenina. Pero para las mujeres de San Agustín Etla y de los pueblos vecinos, María López nunca fue personaje literario o símbolo abstracto. Siguió siendo una mujer real que había tomado una decisión desesperada en circunstancias extremas, cuya historia servía como recordatorio de que el sufrimiento silencioso no era la única opción disponible para quienes vivían bajo el dominio de hombres violentos. Las visitas a la Casa del Humo se convirtieron en ritual de iniciación para generaciones de mujeres jóvenes que estaban a punto de casarse. Sus madres y tías las llevaban para que respiraran el humo fantasmal, para que escucharan la historia de María, para que entendieran que el matrimonio no tenía que ser sentencia de cárcel perpetua, que incluso en las situaciones más desesperantes había formas de resistir y sobrevivir. Con el tiempo, los incendios fantasma comenzaron a ser menos frecuentes. Algunos interpretaron esto como señal de que el alma de María finalmente había encontrado paz. Otros creían que significaba que su historia había cumplido su propósito social y ya no necesitaba manifestarse físicamente para ser recordada. Pero la Casa del Humo nunca perdió completamente su aroma característico. Incluso décadas después,
Los visitantes podían detectar rastros del olor que había alertado originalmente a los vecinos sobre los secretos que se ocultaban detrás de esas paredes de adobe. Era como si las piedras mismas hubieran absorbido no solo los aromas químicos del trabajo de María, sino la esencia emocional de su historia, el miedo, la desesperación, la determinación y finalmente la liberación. La desaparición de María de la cárcel municipal nunca fue explicada oficialmente. Las autoridades cerraron el caso catalogándolo como fuga exitosa, pero los residentes locales desarrollaron sus propias teorías. Algunos creían que había contado con ayuda de la red secreta de mujeres que la habían visitado en prisión, que habían organizado un plan de escape tan cuidadoso como el que ella había usado para eliminar a Tomás. Otros pensaban que había logrado escapar usando los mismos conocimientos de química y anatomía que había aplicado para deshacerse del cuerpo de su marido, que había encontrado una manera de pasar a través de las paredes de piedra de la celda usando técnicas que ningún carcelero podía imaginar. Las teorías más fantásticas sugerían que María había aprendido durante sus meses en prisión a controlar las mismas fuerzas sobrenaturales que después manifestarían en los incendios fantasma de su casa, que había usado magia para desvanecerse de la realidad física y convertirse en presencia espiritual permanente en San Agustín Etla. Pero tal vez la explicación más simple y más probable era que María había planeado su escape con la misma meticulosidad obsesiva que había caracterizado todos sus actos desde la muerte de Tomás. Durante los meses de espera en la cárcel, mientras recibía las visitas secretas de otras mujeres, había estado preparando no solo su huida física, sino su transformación en símbolo que trascendería su existencia individual. Porque la desaparición de María no fue solo escape de la justicia, sino metamorfosis deliberada de persona a leyenda. Al desvanecerse en el momento exacto antes de su ejecución, había garantizado que su historia nunca tuviera un final definitivo, que permaneciera abierta a interpretación y reinterpretación por futuras generaciones. En vida, María López había sido víctima sin voz, mujer reducida al silencio por la violencia y el aislamiento. En la cárcel había encontrado su voz y la había usado para contar su verdad ante quienes estaban dispuestos a escucharla. Pero en su desaparición se había convertido en algo más poderoso que cualquier testimonio individual. Se había vuelto pregunta permanente sobre la naturaleza de la justicia, sobre los límites de la resistencia legítima, sobre el derecho de los oprimidos a usar cualquier medio necesario para liberarse de sus opresores. La Casa del Humo se mantuvo en pie durante décadas, resistiendo el tiempo y los elementos como si su deterioro físico fuera menos importante que su función simbólica. Las autoridades municipales hicieron varios intentos de demolerla, alegando razones de seguridad pública y salubridad, pero cada intento se veía frustrado por circunstancias misteriosas. Los trabajadores contratados para la demolición reportaban malestares inexplicables cuando se acercaban a la estructura. Las herramientas se rompían sin razón aparente. Los materiales desaparecían durante la noche. Eventualmente, el ayuntamiento decidió simplemente cercar el terreno y declararlo zona restringida. Pero las cercas eran regularmente removidas por manos desconocidas y los avisos de prohibición desaparecían tan pronto como eran colocados. La casa se convirtió en parte permanente del paisaje de San Agustín Etla, como las iglesias coloniales o las montañas que rodeaban el pueblo. Los turistas que llegaban buscando arquitectura histórica o artesanías locales inevitablemente escuchaban la historia de la Casa del Humo, y muchos incluían una visita al lugar en su recorrido por el pueblo. Pero para los residentes locales, especialmente para las mujeres, la casa nunca fue atracción turística.
Siguió siendo lugar sagrado, en el sentido más profundo de la palabra, espacio donde lo ordinario se había transformado en extraordinario, donde una mujer común había trascendido las limitaciones de su época para convertirse en símbolo eterno de resistencia. Los incendios fantasma continuaron ocurriendo esporádicamente durante décadas, siempre sin explicación, siempre seguidos por el mismo olor persistente que había caracterizado la casa desde los días del crimen original. Cada generación de habitantes desarrollaba sus propias interpretaciones del fenómeno, pero todas coincidían en que el humo era manifestación de algo que no podía ser completamente eliminado o explicado por medios convencionales. Y en las noches más oscuras, cuando la luna nueva dejaba las calles de San Agustín Etla sumergidas en sombras completas, algunos vecinos juraban ver una figura femenina vestida de negro caminando por la calle real, deteniéndose brevemente frente a la casa del humo, antes de desvanecerse en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Si era María López que regresaba para visitar el lugar donde había recuperado su libertad, o si era simplemente la proyección de deseos y miedos colectivos, nunca se determinó con certeza. Pero la aparición se volvió parte de la leyenda, una más de las manifestaciones sobrenaturales que mantenían viva la historia de la mujer que había desafiado todas las expectativas sociales de su época. El verdadero legado de María López no estaba en los fenómenos inexplicables que rodeaban su antigua casa, sino en las conversaciones que su historia había iniciado y que continuaban generación tras generación. Era imposible escuchar su historia sin confrontar preguntas incómodas sobre la naturaleza de la justicia, sobre los derechos de las víctimas, sobre los límites morales de la venganza. ¿Había sido María una asesina fría que había usado su condición de víctima como excusa para cometer un crimen horrendo? ¿O había sido una mujer desesperada que había tomado la única acción que le permitía sobrevivir en una sociedad que ofrecía protección legal a los hombres violentos, pero ningún recurso a sus víctimas? La respuesta dependía no solo de los hechos del caso, sino de las experiencias y valores de quien hacía la pregunta. Para quienes habían vivido bajo el dominio de abusadores, María representaba la posibilidad de liberación, la prueba de que incluso los más poderosos podían ser derrotados por quienes parecían más débiles. Para quienes valoraban el orden social establecido por encima de la justicia individual, representaba una amenaza peligrosa que había que recordar como advertencia sobre las consecuencias de desafiar la autoridad masculina. Pero tal vez la interpretación más profunda de la historia de María López era que trascendía estas categorías simples de culpa e inocencia, víctima y victimaria. Era la historia de una transformación humana bajo presión extrema, de cómo el sufrimiento prolongado puede cambiar fundamental la naturaleza de una persona, convirtiendo a alguien que comenzó como víctima pasiva en agente activo de su propio destino. María no había matado a Tomás en un momento de pasión descontrolada, sino como culminación de un proceso largo y deliberado de recuperación del poder personal. Había estudiado, planificado, experimentado y finalmente ejecutado un plan que requería no solo valor físico, sino sofisticación intelectual y resistencia emocional extraordinarias. El aspecto más perturbador de su historia no era la violencia que había ejercido, sino la frialdad calculadora con que la había planificado y ejecutado. María había mantenido su máscara de esposa sumisa, mientras desarrollaba internamente las habilidades y conocimientos necesarios para eliminar a su opresor. Había aprendido a ver el cuerpo humano como problema técnico que podía ser resuelto con las herramientas y métodos apropiados.
Esta transformación de víctima vulnerable en estratega despiadada era lo que había perturbado más profundamente a quienes conocieron su historia. Desafiaba las concepciones tradicionales sobre la naturaleza femenina. Sugería que cualquier mujer, bajo las circunstancias apropiadas, podía desarrollar la capacidad para actos de violencia que rivalizaban con los de los hombres más brutales. El mito de la Casa del Humo preservaba esta ambigüedad moral en el corazón de la leyenda. El humo que emanaba de las ruinas podía interpretarse como purificación o como contaminación permanente, como liberación de espíritus atormentados o como manifestación de fuerzas malignas que no podían ser exorcizadas. Esta ambigüedad era lo que mantenía la historia viva y relevante décadas después de los eventos originales. Cada generación encontraba en la leyenda de María López elementos que resonaban con sus propias luchas y conflictos morales, aspectos que podían reinterpretarse según las necesidades emocionales y políticas del momento. Para las feministas de principios del siglo XX, María se convirtió en precursora de la liberación femenina, mujer que había rechazado el papel de víctima pasiva para tomar control de su destino. Para los conservadores de la misma época, representaba el peligro de permitir que las mujeres cuestionaran la autoridad tradicional, ejemplo de lo que podía ocurrir cuando se alteraba el orden natural de la subordinación femenina. Durante los períodos de cambio social acelerado, la historia de María tendía a ser reinterpretada como metáfora de resistencia revolucionaria. En épocas de estabilidad conservadora, se enfatizaban más los aspectos moralmente ambiguos de sus actos, usándola como advertencia sobre las consecuencias de desafiar las estructuras sociales establecidas. Pero a través de todas estas reinterpretaciones, ciertos elementos de la historia permanecieron constantes. María López había sido una mujer real que había sufrido violencia doméstica sistemática durante años. Había encontrado una manera de liberarse que requería no solo valor, sino también inteligencia y determinación extraordinarias. Había desaparecido en circunstancias misteriosas que habían permitido que su historia se convirtiera en leyenda viviente. Y la Casa del Humo seguía en pie, deteriorándose lentamente pero nunca completamente destruida, emanando ocasionalmente el aroma sobrenatural que recordaba a todos los que lo percibían que algunas historias trascienden los límites de la mortalidad individual para convertirse en parte permanente de la memoria colectiva. El eco del miedo y el silencio social que había dado origen a la tragedia de María López resonaba aún en las calles empedradas de San Agustín Etla. Su historia era recordatorio de que la violencia doméstica prospera en el silencio, de que las sociedades que no protegen a sus miembros más vulnerables crean las condiciones para que las víctimas tomen la justicia en sus propias manos. Era también advertencia sobre el costo de ignorar el sufrimiento de otros, sobre cómo la indiferencia social puede transformar a víctimas indefensas en fuerzas destructivas que eventualmente amenazan la estabilidad de toda la comunidad. Pero quizás más importante, era testimonio de la capacidad humana para la transformación radical, para trascender las circunstancias más desesperantes a través de la aplicación de inteligencia, voluntad y determinación implacable. La Casa del Humo permanecía como monumento a esta compleja herencia, lugar donde una mujer común había realizado actos extraordinarios, donde los límites entre víctima y victimaria se habían desdibujado hasta volverse indistinguibles, donde el sufrimiento individual se había transformado en símbolo universal de resistencia contra la opresión. Y en las noches sin luna, cuando el viento soplaba de cierta manera a través de las ruinas, los habitantes de San Agustín Etla aún podían percibir el aroma fantasmal que había dado nombre al lugar,
recordándoles que algunas historias son demasiado poderosas para ser enterradas completamente, que algunos secretos continúan ardiendo mucho después de que sus protagonistas hayan desaparecido de la vista. El humo se alzaba invisible en la oscuridad, llevando consigo el eco de una pregunta que cada generación tenía que responder por sí misma. ¿Fue María López una víctima que encontró la única manera posible de liberarse? ¿O una victimaria que usó su sufrimiento como justificación para actos imperdonables? La respuesta, como el humo mismo, permanecía suspendida en el aire, visible solo para aquellos dispuestos a enfrentar las verdades más incómodas sobre la naturaleza humana y la sociedad que habían creado juntos. La historia de María López y la Casa del Humo nos confronta con preguntas que trascienden su época y lugar específicos. En los comentarios nos gustaría conocer su perspectiva. ¿Consideran a María López una víctima que encontró la única salida posible a una situación desesperante o una victimaria que cruzó líneas morales que no debían ser cruzadas? ¿Creen que su historia representa justicia poética o una advertencia sobre los peligros de tomarse la justicia por las propias manos? Sus reflexiones enriquecen nuestra comprensión de estos casos complejos donde las fronteras entre el bien y el mal se difuminan hasta volverse casi indistinguibles.